Como usted ya sabe, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, pues fue operada el martes de un hematoma subcraneal y ahora se recupera satisfactoriamente según informaciones oficiales. Pero, ¿cuál es el ambiente, el escenario político que rodea esta situación de salud de la primera mandataria argentina? Nos acompaña la analista Graciela Romer desde nuestros estudios precisamente en Buenos Aires para ayudar a ponernos en perspectiva qué está pasando en el escenario político allá en el Cono Sur en Argentina. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. La saluda Patricia Ramos. Hola Patricia, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. La primera pregunta, Graciela, es ¿quién estaría en estos momentos y realmente tomando las decisiones de Estado? ¿La mandataria desde el hospital, el vicepresidente Amado Boudou, el secretario legal y técnico Carlos Azanini o el secretario general de la presidencia Oscar Parilli? Bueno, desde el punto de vista formal y por lo que la Constitución establece en ley de acefalía, debería estar absolutamente a cargo del segundo en la línea, o el primero en realidad en la línea sucesoria, que es el vicepresidente de la Nación, que es digamos, el señor Boudou. Sin embargo, si uno atiende a lo que ha sido el estilo de gestión de Cristina Fernández, y que de todas maneras yo diría el estilo de gestión K desde sus comienzos en el 2003, un estilo de gestión muy concentrado, muy personalista y muy radial desde el punto de vista de la vinculación que con cada uno de los miembros del Gabinete Nacional, yo le diría que, bueno, en estas 48 horas y 24 de posoperatorio, sin lugar a duda, la presidenta está en una situación de minusvalía, pero no me cabe duda de que las decisiones importantes las va a seguir tomando la presidenta en este periodo de licencia, entre otras cosas porque la enfermedad de la presidenta y la cirugía no es, digamos, una situación, no enfrentó una situación de gravedad, sí de importancia, sí de cuidado, pero para nada inhabilitante desde el punto de vista de su capacidad, digamos, para tomar decisiones. Y es más, yo le diría que el jefe de gabinete dijo hace unos momentos, quien gobierna es el vicepresidente Boudou, quien toma las decisiones es la presidenta Cristina Fernández, o sea, que explicitó claramente cuáles son las reglas de juego hoy imperantes en el sistema político argentino, diría yo, y en la modalidad de gestión de la presidencia de Cristina Fernández. ¿Y cómo afecta la condición médica de la presidenta al Frente para la Victoria de cara a las próximas elecciones intermedias, ahora para finales de octubre? Una interesante pregunta que de alguna manera tiene, yo le diría, mitad de los analistas de un lado y mitad de los analistas de otro. Hay quienes sostienen que, usted sabe, los argentinos somos básicamente un pueblo con componentes emocionales muy marcados, somos muy latinos y en nuestras decisiones la cuestión temperamental entra muy en juego. De todas maneras, esto significa que frente a lo sucedido, hay una corriente de simpatía general con la situación de la presidenta. ¿Qué impacto va a tener esto sobre las próximas elecciones de medio término, las elecciones del 27 de octubre próximo, donde se renueva las cámaras, la Cámara Baja y la Cámara Alta del Congreso Nacional? Yo diría que, por un lado, sin duda va a reforzar el vínculo del núcleo más duro, digamos, de adhesión al partido de gobierno y a los candidatos, digamos, del oficialismo. Desde el lado de la oposición, yo diría que probablemente genere un crecimiento, diría, acotado de las corrientes de simpatía. Lo que sí me parece que va a suceder es que el clima general de agresión que podría tener o de campaña negativa que podría tener hacia el gobierno nacional como argumento de campaña, eso va a disminuir sensiblemente. Entonces, ¿qué es lo que esperamos, digamos, de alguna manera los analistas de los escenarios más probables? Es que pudiera llegar a haber alguna modificación en términos de mejorar la performance de los candidatos oficiales, pero no mucho. No va a variar sustantivamente los resultados que se vieron en las PASO. Graciela, pero he estado leyendo y algunos analistas indican que la presencia de Boudou, que por cierto tiene poca popularidad, algunos hablan hasta de un 75% de reprobación, en vez de ayudar
dijéramos, a la candidata al Frente para la Victoria, de empujar votos, haría todo lo contrario y que había estado un poco congelado y ahora que tiene que salir a la palestra nuevamente, lo arropa la maquinaria política. Sin embargo, no está ayudando mucho. ¿Cómo ve usted este escenario y este análisis? Es muy interesante lo que está planteando Patricia, porque en realidad, digamos, lo que se va a producir seguramente en este términos de simpatías que genera una situación, digamos, de debilidad de salud, etcétera, etcétera, se va a ver absolutamente compensado justamente con esto que usted está diciendo. El vicepresidente y actual presidente a cargo del Ejecutivo tiene una de las imágenes más negativas del conjunto de la dirigencia. Por lo tanto, esto compensa o neutraliza cualquier corriente de adhesión que pudiera haber surgido en sectores de la oposición. Por eso digo que las posibilidades de modificaciones sustantivas en los resultados electorales, una modificación de las intenciones de voto para las próximas elecciones del 27 de octubre van a estar prácticamente equilibradas, con muy poca diferencia de lo que encontramos. No va a haber sorpresa en las próximas elecciones respecto de lo que se vio en las PASO. Pues muchísimas gracias, estaremos pendientes de ese proceso electoral aquí en CNN. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta oportunidad en Panorama Mundial. Gracias, era la analista política Graciela Romer desde Buenos Aires.